Listo. Listo, pues muy buenos días. Estamos en una sesión más del seminario del programa de política de drogas y hoy nos complace tener a un invitado que es un colega ya de muchos años aquí en el CIDE, pero que es, creo, me parece, profe, la primera vez que participas en el seminario. La primera vez. Pero bueno, además te conocemos porque coordinas el seminario de Región Centro y bueno, para nosotros aquí en el programa es un gusto siempre tenerte. Y bueno, además vas a presentar un tema de suyo muy interesante, en lo particular a mí me gustó mucho la manera en que titulaste tu trabajo y bueno, pues se llama Hasta atrás, incidencia y distribución geográfica de la intoxicación aguda por alcohol en México. Nada más rápidamente, a lo que estamos transmitiendo en redes sociales, me gustaría platicarles un poco acerca del doctor Osiel González Dávila. Él es investigador con CIDE, adscrito al programa de estudios longitudinales, experimentos y encuestas panel de la División de Estudios Multidisciplinarios en el CIDE Región Centro. Sus productos de investigación más recientes contribuyen a la literatura sobre el nexo entre agua, energía, alimentación y salud. El doctor González Dávila ha colaborado como investigador y docente en la Escuela de Estudios de Asia y África de la Universidad de Londres, Reino Unido, la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, Reino Unido, la Universidad de Economía y Negocios de Atenas, Grecia y la Universidad de Monterrey. Obtuvo la maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en la Universidad de Lancaster, la maestría en Ciencias Económicas de la Universidad de Essex y el doctorado en Economía en la Universidad de Londres, Reino Unido. El doctor González Dávila ha trabajado como consultor e investigador en varios proyectos financiados por la Comisión Europea, por el Consejo Mundial del Agua y por el propio CONACYT. Pues, profe, como te había comentado, tienes aproximadamente unos 15-20 minutos, estás en confianza, te puedes tomar un poco más, por supuesto, nomás no abuses, pero adelante, nosotros te escuchamos y también le damos la bienvenida a los colegas que están allá conectados vía Zoom. Bueno, pues iniciamos, profe. Sí, gracias. Voy. Sí. Pues muchas gracias por el espacio. La verdad es que, bueno, les voy a platicar un poco de este tema. Este es un byproduct de mi investigación. Yo estoy haciendo en este momento investigación sobre enfermedades fecales desatendidas, sobre todo las que tienen que ver con temas de agua. Por ejemplo, pues, contaminación con bacterias, escabiasis, cisticercosis, otro tipo de cosas. Pero haciendo una revisión de los escenarios de movilidad, encontré este tema de la intoxicación aguda por alcohol y creo que cae muy bien en el PPD, en este seminario. Cuando me pidió Edgar que le platicara algo de esta investigación, creo que digo, esto cae en este seminario. Uy. ¿Será que tengo que poner acá el...? Ahí está. Sí, listo. Bueno, comenzamos haciendo una definición, ¿no? ¿Qué es la intoxicación aguda por alcohol? La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, CIE-10, agrupa los trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas y los códigos F10 a F19. Este grupo incluye varios trastornos que tienen diferente gravedad y formas clínicas, pero todos son atribuibles al uso de una o más sustancias psicoactivas. El código F10.0 en específico identifica la intoxicación aguda por alcohol, que se define como un estado posterior a la administración de esta sustancia psicoactiva y da lugar a perturbaciones en el nivel de conciencia, en lo cognitivo, en la percepción, en la afectividad o en el comportamiento o en otras funciones o respuestas psicofisiológicas. Estas perturbaciones están relacionadas directamente con los efectos farmacológicos agudos de la sustancia y se resuelven con el tiempo. Se recuperan todos, espero, completamente, excepto en casos en los que hayan surgido daños en los tejidos u otras complicaciones. Los criterios para el diagnóstico están en el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales. Aquí pongo la de la 4ª edición. Establece lo siguiente. Número 1, ingesta reciente de alcohol. Desadaptación clínicamente significativa, cambios conductuales o psicológicos que se desarrollan durante o poco después de la ingestión de alcohol. Incluso inapropiado comportamiento sexual o agresivo, estado de ánimo inestable, deterioro del juicio y funcionamiento social u ocupacional deteriorado. Y además, uno o más de los siguientes signos que se pueden desarrollar poco después o durante el consumo de alcohol. Dificultad para hablar. Bueno, pueden tener ahí su listita y check. Falta de coordinación, caminata inestable,
nistagmo, que es el movimiento rápido de los ojos, puede ser en forma horizontal, vertical, incluso circular, deterioro de la atención o memoria, estupor o coma, ya prácticamente eso sí es donde ya realmente llevan a los pacientes al hospital, y síntomas que no se deben a una afección médica general y que no pueden explicarse por otro trastorno mental. Si todas estas cosas ocurren, bueno, es el diagnóstico de intoxicación aguda por alcohol. Complicaciones. Entre las complicaciones pueden contarse con traumatismos, la aspiración del vómito, el delirio, la coma, convulsiones y otras complicaciones médicas. Y bueno, a mí la primera vez que estuve en contacto con este problema fue cuando estaba en la preparatoria. Seguramente algunos de ustedes habrán empezado a experimentar con alcohol. En la fiesta de la preparatoria, uno de mis compañeros de repente se tuvieron que llevar a la emergencia del hospital porque no respondía. Entonces, él entró dentro de las estadísticas de intoxicación aguda por alcohol. Bueno, para hacer esta investigación, esos fueron los datos que utilicé. Los datos provienen de los anuarios de morbilidad que publica la Dirección General de Epidemiología para los años 2010 al 2021. El del año 2022 todavía no se publica, y bueno, sí hay información para antes de 2010, pero bueno, decidí acotarme a estos últimos 12 años. El código es el F10.0, que es intoxicación aguda por alcohol. Lo primero que hice fue analizar, y es lo que se hace, por ejemplo, para las otras enfermedades que estoy estudiando, es ver cuáles son el número de casos e incidencia de la intoxicación aguda por alcohol en México en este periodo de estudio. En este periodo se registraron 449,171 casos de intoxicación aguda por alcohol en México. Un promedio de 37,431 casos. Son muchísimos. Y se estimó una incidencia promedio de 31,42 casos por 100,000 habitantes. O sea, en realidad sí es muy prevalente. Número 2, en 2016 se registraron 44,101 casos en el país. Este es el valor máximo. En 2020, lo vemos con el puntito amarillo, se registraron 21,235 casos en el país. Recordemos que en 2020 ya había comenzado la pandemia, entonces se desplomaron el número de registros. Es un poco menos de la mitad de los casos que se registraron en 2016. Pero eso no son muertes. No, este es solamente ¿Hospitalización? hospitalización, sí. Esto es únicamente incidencia, todavía no analizó mortalidad. Eso es para después. Pero ahorita nada más hospitalizaciones. Ahora, ¿cómo ha sido la incidencia de la intoxicación aguda por alcohol por sexo? Ahora lo voy a analizar por sexo en este periodo de estudio. Primero, veo entre hombres, el año que se registró una mayor incidencia fue en 2010, y lo vemos con el puntito azul. Se registraron una incidencia de 63,33 casos por 100,000 habitantes. En el año en que se registró una menor incidencia fue en 2021, 25,08 casos por cada 100,000 habitantes. O sea, realmente sí hay una diferencia importante entre 2010 y 2021. Entre 2010 y 2019, la incidencia anual estuvo entre 63,33 casos y 51,82 casos por cada 100,000 habitantes. O sea que normalmente estaba flotando entre estas bandas, ¿cierto? Y bueno, durante los 2 primeros años de la pandemia por COVID-19, la incidencia se redujo aproximadamente a la mitad del último año de prepandemia, ¿no? Está el último año de prepandemia, 2019, hubo 51,82 casos registrados por cada 100,000 habitantes. Para 2020, 26,54 y 2021, 25,08. Eso es para hombres. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres? Entre mujeres, el año que se registró mayor incidencia fue 2016. No fue 2010, fue 2016. Ahí está. 13,72 casos por cada 100,000 habitantes. A diferencia de los hombres, el año que se registró una menor incidencia fue 2020. Recuerden que en hombres fue 2021, aquí fue 2020. 7,1 casos por cada 100,000 habitantes. Entre 2010 y 2019, la incidencia anual estuvo entre 11,97 y 13,72. 11,97 fue en 2018 y 13,72 fue en 2016. Está flotando ahí la incidencia. Durante los 2 primeros años de la pandemia por COVID-19, la incidencia se redujo aproximadamente en una tercera parte de lo que ocurrió en el último año de prepandemia. Entonces pasamos de 12,3
a 7.10 y luego a 8.25 casos por cada 100,000 habitantes entre mujeres. Ahora, la incidencia es mayor entre hombres que entre mujeres para todo el periodo de estudio. Aquí ya tengo las dos gráficas, tanto para hombres en color azul, mujeres en color marrón, y vemos que la incidencia sí es mucho mayor entre hombres que entre mujeres. Sin embargo, la diferencia entre estos grupos se ha reducido a partir del 2020. La diferencia era muy grande, sobre todo en 2010, y poco a poco se ha ido reduciendo. Y bueno, vemos que el número de veces de incidencia es mucho mayor, a través de todo el estudio, es 4 veces al inicio del periodo y 3 veces mayor entre hombres que entre mujeres al final del periodo. ¿Cómo ha sido la incidencia de la intoxicación aguda por alcohol por grupos de edad? Ya lo vimos por sexo, ahora lo voy a diferenciar por grupos de edad. Muy bueno, aquí tenemos la gráfica. Los hombres presentan una mayor incidencia media de intoxicación aguda por alcohol que las mujeres. Lo podemos ver, ¿no? Las barras azules están siempre por encima de las barras en color marrón. Y bueno, en promedio, pues sí, es 4.5 veces mayor la incidencia entre hombres que entre mujeres en todos los grupos de edad. En hombres, el grupo de edad con mayor incidencia es el de 45 a 49 años. Aquí está el de 45 a 49 años, 115 casos por cada 100,000 habitantes. Muchísimos. Adicionalmente, los 3 grupos de edad donde se concentra la mayor incidencia son los de 20 a 24, 25 a 44 y de 45 a 49. Estos 3 grupos son los que registran una mayor incidencia. En mujeres, el grupo de edad con mayor incidencia es el de 20 a 24 años, este que está acá, en una incidencia de 27.81 casos por cada 100,000 habitantes. Finalmente, los 2 grupos de edad donde se concentra la mayor incidencia son los de 15 a 19 y de 20 a 24. O sea, estamos hablando de población joven. A diferencia de los hombres, ¿no? Que son de edad más madura, ¿no? La incidencia en hombres es varias veces mayor a la de mujeres a partir de los 15 años. Si nos damos, aquí lo vamos a ver. Antes de los 15 años, pues no son tan distintas, ¿no? Las incidencias. A partir de los 15 años, los hombres tienen una incidencia 2 veces mayor, 3 veces mayor, 6 veces mayor, y etcétera, ¿no? O sea, realmente el problema es más fuerte entre hombres que entre mujeres a partir de los 15 años. Y antes de los 15 años, entre niños, pues es digamos, relativamente bajo. Por ejemplo, la incidencia es más o menos igual para hombres y mujeres entre 10 y 14 años, 4 casos por cada 100,000 habitantes, ¿no? O sea, realmente es muy parecido y a partir de los 15 en adelante se empieza a ver una diferencia importante. Ok, eso es respecto a grupos de edad. Ahora, los casos de intoxicación aguda por alcohol por mes. Algo que me he estado preguntando es si hay diferencias en los casos por mes. En las otras enfermedades que he analizado, por ejemplo, en el caso de cisticercosis o en el caso de escabiasis, ahí el problema tiene que ver con el... ¿Sí? Marce, ponle mute a tu micrófono, por favor. Hay una relación entre las estaciones del año, los años más calurosos, normalmente son donde se registra el mayor número de incidencia de enfermedad, porque, bueno, por ejemplo, en el caso de los mosquitos, ¿no? Se aparean y se reproducen en la época de calor y pican más, y son vectores de contagio, de chikungunya, malaria, un montón de cosas. Yo quería saber si esto también se podía aplicar para el caso de intoxicación aguda por alcohol, y pues vemos que parecería ser que sí, ¿no? Lo que es primavera y verano son los meses donde se registran en promedio más casos de intoxicación aguda por alcohol. Marzo, mayo, junio, julio y agosto son los meses donde hay más casos. Tendrá que ver con que hace más calor y la gente toma más alcohol y no se modera. Podría ser, pero es algo que falta estudiar. Sí. No. Sí, Ahí está, listo. Muy bien, entonces ya hice el análisis, digamos, por mes, eso es para todo el periodo, y voy a terminar haciendo un análisis de la distribución geográfica de la incidencia
Y bueno, voy a hacerlo año por año. ¿Cómo se ve el mapa? Es un mapa coropléctico. Aquí vemos que en el año 2010, el estado donde se registraron... Ay, ¿le puedes mover el de Talking Diplomado? Aquí ese. Nada más. Ah, exacto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, fíjense. O sea, Yucatán es el primer estado con incidencia, en términos de incidencia, 525 casos por cada 100,000 habitantes. Comparamos con Baja California, solamente tiene 4.69. Es un abismo, o sea, es muchísima gente en Yucatán la que está. En segundo lugar, vemos a Zacatecas, 103.78 casos por cada 100,000 habitantes, y Aguas, 82.23. Entonces, estos tres son el top 3 de los estados con más casos en el país en 2010. Vamos a ver qué pasa a través del tiempo. No me dejó. Ah, sí, ya, perfecto. 2011. Sigue Yucatán a la cabeza. 570 casos por cada 100,000 habitantes. Zacatecas, 82. Y Aguascalientes 82, muy parecido. Estamos ahí a la par con Zacatecas y Aguascalientes. 2012, Yucatán, Aguascalientes y Zacatecas. El segundo lugar lo peleamos como estado, Zacatecas y Aguascalientes. 2013, aquí ya vemos que se están acercando otros estados, Guanajuato y Colima. Y miren, 2014, Aguascalientes, Zacatecas, Yucatán en primer lugar, 582 casos. Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, etc. 2015, igual Yucatán, 548 casos cada 100,000 habitantes. Aquí ya bajó un poco, estábamos en 2014 y 2013 con 80 casos en Zacatecas y Aguascalientes, ahora ya son 69 y 62, ¿no? Ya está bajando. Yucatán, 2016, 437. Salud, Aguascalientes 92, Zacatecas 76. 2017, 428 para Yucatán, Aguascalientes 80.82, Zacatecas 72.04, Colima 52.69, Guanajuato 46.88. 2018, Yucatán sigue a la cabeza, Zacatecas, Colima y ya no aparece Aguas se va hasta acá. ¿Lo ven? Algo pasó en 2018, sería bien interesante saber qué pasó en 2018. Habrá habido una ley de no comprar alcohol después de las 10 de la noche. No sé cuándo empezó. ¿Saben ustedes cuándo empezó a operar esa ley? ¿No? Pues en 2015. ¿2015? Sí, entonces, sí me tocó. Sí, te tocó que llevaban a comprar. Sí me mandaban. Y ya no te dejaban después de la vez. Ya. Luego, 2019. Más grande. Algo interesante es que ya Aguascalientes, o sea, yo hubiera pensado, a lo mejor regresa, ¿no? Se quedó ahí. 27 casos, Yucatán siempre a la cabeza, Zacatecas, Colima toma el lugar de Aguascalientes y Guanajuato. 2020, el primer año de pandemia, Yucatán todavía en primer lugar, Zacatecas, Colima, Guanajuato, Aguascalientes ya se fue hasta 15 casos por cada 100,000 habitantes. Y el último año para el que hay datos, 2021, algo pasó también en 2021, Yucatán, ¿dónde está? Se fue al 1, 2, 3, 4, al quinto lugar. ¿Vale? O sea que algo pasó también en Yucatán en 2021. Zacatecas, Colima, Morelos, Querétaro, bueno, pues ya son otros estados que no habían estado apareciendo, ¿no? En resumen, la incidencia de intoxicación aguda por alcohol es mayor entre hombres que entre mujeres. Entre los hombres, los tres grupos de edad donde se concentra la mayor incidencia son de 20 a 24, de 25 a 44, de 45 a 49 años. Y entre mujeres, los dos grupos de edad donde se concentra la mayor incidencia son de 15 a 19 y de 20 a 24. Si quisiéramos diseñar políticas públicas, ya sabemos a qué grupos de edad donde tenemos que concentrar nuestra atención. Marzo, mayo, junio y julio son los meses en los que se registran en promedio más casos de intoxicación aguda por alcohol. Entonces, bueno, sería interesante tratar de probar esta hipótesis si es por el calor que hay más consumo de alcohol. Los estados con mayor incidencia promedio son Yucatán, Zacatecas, Colima, Guanajuato y Aguascalientes. Y la incidencia ha sido mayor en Yucatán que en el resto de los estados, y la pandemia pues parece que tuvo un efecto importante sobre la incidencia. Además, hubo, si no mal recuerdo, escasez, ¿no?, de alcohol, porque se empezó a utilizar el alcohol para hacer gel, ¿no?, contra
antibacterial. Entonces, no se vendía cerveza, empezó a haber escasez, entonces pues puede estar relacionado, ¿no? Al principio de la pandemia yo recuerdo que empezó a haber como, pues sí, la gente empezó a acumular alcohol. Y tal vez es probable que al principio de la pandemia sí hubo un piquito, pero ya después pues ya no, y ya no continúa. Yo creo que puede estar relacionado con la escasez, ¿no? Si ya no hay alcohol, pues no puedes abusar de él. Y eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? Bueno, muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación. Ha sido muy interesante ver estos datos. Sobre todo, me llamaste mucho la atención con respecto a lo de Aguascalientes. Estuve buscando ahí qué había ocurrido, pero no encontré nada. Lo único que puede haber ahí como que una luz es que había un gobierno priista y después viene un gobierno panista en el 2016 y un par de años después es cuando empieza a bajar esto. Entonces, igual implementaron algunas medidas ahí extraordinarias, ¿no? Para tratar de bajar este consumo, pero es lo único que podría por lo pronto decir. En cuanto a los datos que presentas, yo tengo una pregunta y después rápidamente nada más la planteo y abro el micrófono para ustedes, obviamente. En varios de los datos tienes como que muchos, los rangos como que muy amplios, entonces no me queda tan claro si en realidad estás como que capturando algo, porque por ejemplo, cuando hablas de en qué meses del año tenemos como que una incidencia mucho más amplia, grave, ¿no? Y pones desde marzo hasta prácticamente agosto, entonces es la mitad del año, ¿no? Sí. Ya no me queda tan claro si en realidad tiene que ver con los meses. Sí, de hecho, ¿sabes qué? Es que en otras enfermedades, ese efecto... Lo mismo para, nada más termino, lo Sí. mismo para los rangos de edad, por ejemplo, si Ya. quieres en las conclusiones, está eso muy claro. Para los rangos de edad empiezas desde los 18, 19 hasta los 49, entonces digo, bueno, pues es prácticamente Todo. la población que está viendo, ¿no? Para ahí, nada más quisiera preguntarte cuál es su opinión Sí, por eso. mira, de hecho, en el caso de otras enfermedades, por ejemplo, en la enfermedad de Chagas o en la enfermedad de, no sé, malaria, es muy claro que los meses de más calor, incluso la variación es muy grande, ¿no? Aquí se concentra, pero aquí no es muy claro. Y, por ejemplo, si sacáramos las diferencias de medias entre cada uno de los meses, pues no es tan claro. Por eso te digo, es como una hipótesis. Tendría que probarlo y hacer un análisis estadístico como más sofisticado y a mayor profundidad para ver si sí hay un efecto de pasar de un mes al otro sobre el número de casos y de incidencia. O sea, gráficamente pues parecería que sí. O sea, son los meses donde hay más calor. De hecho, marzo, abril, mayo, junio, julio son primavera y verano. Pero para ya poder afirmarlo, o sea, sí se tendría que hacer un análisis pues más... Y luego, si hablamos de calor, pues ves que Mérida es el único que tiene como que mucho calor y tiene una incidencia muy alta, pero si te vas a los estados del norte, donde también hace mucho calor en esas épocas, Claro, de hecho, eso es lo que yo pensaría, ¿no? ¿Por qué exactamente en Yucatán y no, por ejemplo, en Nuevo León hace muchísimo calor, ¿no? Y no tienen la misma incidencia. O sea, aquí como que me están viendo una agenda de investigación. Porque, o sea, explicar a qué se deben esas diferencias. O sea, y creo que no es tan fácil, ¿no? En el caso de Yucatán es bien interesante porque está muchas veces por encima del resto de los estados. ¿Y el por qué? Pues no lo sé. De hecho, con el profe Sumo le pregunté, profe, ¿cuáles son tus impresiones? ¿A qué crees que se deba el caso de Yucatán? Daniel. Perdón, estoy aquí jugando con los controles, intentando... no, pues la verdad los resultados son súper interesantes. Ahorita que me los mostraste. Ahorita que me los mostraste, me quedé impresionado. O sea, en términos porcentuales, son 500% más, ¿no? En algunos casos 1000% más que otros estados. Yo mi primera, digamos, cuando veo outliers tan grandes, y esa era mi pregunta para ti, si habías examinado, de casualidad, has examinado algo de los egresos hospitalarios o los datos a nivel individual,
Me gustaría, no sé si tú nos pudieras explicar qué son estos anuarios y de dónde salen estos anuarios y si no podría ser un error. O sea, que de plano alguien se equivocó y le puso un punto decimal donde no debería ir un punto decimal. Ponte. En el caso ¿Qué rollo? ¿De dónde son salen dos estos estadísticas anuarios? distintas. ¿De dónde vienen? Porque De hecho, se me hace a un ver, outlier tan grande porque que se me hace difícil de creer. ¿Has visto los egresos hospitalarios o los ingresos ahí hospitalarios? ahí te va, dame un segundo. ¿No le puedes subir al volumen? Por favor. Aquí estamos. Los datos, pues son los anuarios de movilidad que publica la Dirección General de Epidemiología. Por ley está mandatado que una serie de enfermedades pues, se tienen que reportar y pues la Dirección General de Epidemiología los sistematiza y genera estos anuarios por año, incluso por hospitales, pero estos son distintos a lo que tú me estás preguntando. Esta es una estadística distinta a la que tú me estás diciendo de egresos hospitalarios. En efecto, los egresos hospitalarios ya tienen información un poco más pues sí, a nivel individual. Aquí son datos agregados. ¿Es posible que haya un error de captura? Pues yo pensaría que todo es posible, pero los datos que están publicados y que están pues, listos para el análisis ahí, o sea, indican que... Pues pasaste de la base, de la página de la Sí, DNE, ¿no? exactamente. Ajá. De hecho, si entran a Google y le ponen anuarios de movilidad México, hay una liga a la Dirección General de Epidemiología, ahí le dan clic y ahí pueden descargar la base de datos. Y bueno, o sea, la calidad de los datos pues es la que garantiza la Dirección General de Epidemiología, ¿no? O sea, realmente, más allá de eso, pues no lo desconozco, ¿no? O sea, realmente no sé si alguien dentro de los que están capturando pudo haber cometido un error. Yo creo que no, porque he utilizado otros datos para hacer análisis de otras enfermedades y en general pues son datos, digamos, por ejemplo, el caso de cisticercosis, el caso de teniasis, que son con los que tengo más familiaridad, son datos, digamos, muy precisos, o sea, realmente sí nos dan información certera sobre lo que ocurre a nivel estatal. Ahora, ¿qué es lo que ocurre a nivel municipal? No lo sé, ¿no? Eso es ya información que no es pública. Me parece que esa información hay que hacer un registro y solamente algunos investigadores tienen acceso a ella, ¿no? A nivel hospitalario. Profe. Bueno, ¿cuál era la otra pregunta? No, más allá de eso, ¿sí me escuchas? Sí. Más Sí. allá de eso, a ver, creo que, digamos, con los egresos hospitalarios, ya lo platicamos más cuando esté yo por ahí, pero podríamos echarnos un clavadito a eso y ver cómo se ve Yucatán más a detalle, ¿no? En términos de, incluso a nivel de localidad, para ver dónde están, digamos, dónde están los clusters más relevantes. Se me hace algo súper interesante. Y bueno, nada más, digamos, algo que a mí, hablando aquí de política de drogas, por ejemplo, algo que se me hace muy interesante es que en Yucatán hay todos los domingos, y no sé, digamos, yo desconozco de otros estados, pero todos los domingos hay ley seca. La gente tiene que comprar todo todo el domingo o a partir de las 5 de la tarde, hace cuenta, hay ley seca. Entonces, eso sería muy interesante ver si es el único estado, qué tan fuerte es esa ley seca y cómo quizás esa ley seca pudiera estar influyendo en el consumo muy fuerte de alcohol en ciertas etapas, ¿no? En ciertos días. Quizás ahí eso podrías ver con los días en los que se reportan. Si hay picos en los ingresos hospitalarios o en lo que te reportan las... ¿Tienes datos a nivel de los días, de los anuarios, o solamente a nivel de los... El anuario está a nivel mensual, está agregado a nivel estatal y a nivel mensual. O sea, no lo puedo distinguir por día. Ya, ok.
Gracias, Daniel. Muchas gracias, Ociel, por la presentación. Me parece muy interesante como los resultados que encuentras, pero yo también quiero como ahondar en esa pregunta que hizo Daniel, porque las variaciones son muchísimas. Entonces creo que para entender un poco las variaciones tenemos que saber exactamente a qué se refieren con intoxicación y si esa definición no ha cambiado a lo largo del tiempo y explorar un poco el error que puede haber en el registro. Y te lo digo, aquí los expertos en consumo de sustancias no me dejarán mentir, que cuando nosotros miramos, por ejemplo, muertes por consumo de alguna sustancia, no se encuentra porque a esa persona también le da algo más y se registra como algo más. Entonces me imagino si una persona está intoxicada por alcohol, que llega, se cae, se rompe un pie y cuando llega al hospital queda registrado como una fractura Claro. y no como consumo de alcohol. No sé si sucede lo mismo. Entonces creo que uno, que sí tenemos que ver exactamente qué es y saber si hay, a ver si todos los estados utilizan exactamente como el mismo criterio para hacer este registro, y dos, saber si temporalmente ha habido algún cambio en la definición o en la forma de registrar que te puede explicar como estos bajonazos, por ejemplo el de Aguascalientes en el 2018, porque uno dijera, bueno, si el bajonazo fue en pandemia, que no hubo la feria, uno dice, vaya, esta es la razón, pero no pareciera que hay una razón evidente para explicar por qué está sucediendo esto. Y sí puede ser un error. Sí, sí puede ser un error de registro. De hecho, bueno, o sea, en realidad, pues el criterio se supone que tienes que cumplir con estas cosas, ¿no? Pero esto puede pasar por un montón de otras cosas, y por justo lo que dices, ¿no? Que a lo mejor es alcohol combinado con algo más, y no podemos distinguir el efecto de las dos sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues huele a alcohol y aquí está, ¿no? A lo mejor hay un efecto ahí que está confounded, ¿no? Porque puede tener dos, son excluyentes, es decir, puede ser intoxicación y ruptura de huesos. No lo sé. Eso debe ser interesante investigar, claro, saber qué es cómo lo están reportando. Angélica. Bueno, la primera vez si tú de pronto incluiste los X en la clasificación, o sea, hasta F, pero luego están los envenenamientos. Que en el caso de las drogas, digamos, siempre nos piden considerar envenenamiento involuntario. Nunca he visto, o sea, tengo la lista insisto, por sustancias ilegalizadas, pero no por alcohol. Sí, solamente el F10. Las X no las incluye. El código X. Y sé que incluso esto es, digamos, intoxicación aguda, pero hay otra clasificación que es precisamente envenenamiento, ¿no? Porque no sé si esa te ayudaría a distinguir. Como que pudiera. Igual es una cosa, entender. Sí, es una lata porque conozco perfectamente esa base y es una pesadilla bajar los datitos, ¿no? Sí, es una pesadilla. Y entonces, pero igual podrías recuperar, no sé qué tan, o sea, en mi caso las X eran muy poquitos casos, ¿no? Pero sí te podría quizás reducir esa diferencia. Claro, estoy aquí especulando, ¿no? Y me parece súper interesante. Cuando mostraste Yucatán, yo pensé en Menéndez y esto de morir de alcohol, ¿no? Y entonces pensé en las poblaciones indígenas, viste que usan mucho más alcohol y hay una tradición de usar alcohol, pero luego cuando vi Chiapas, por ejemplo. Ay, no, exacto. Pero lo otro es que ¿qué tanto de estas poblaciones indígenas que usan mucho alcohol terminan yendo a un hospital por intoxicación? Porque estos son ingresos hospitalarios. Y yo me imagino que ellos tienen ahí sus chamanes y sus cosas y a no ser que estén mal muriéndose, irán a un hospital. Sí, pero no. Bueno, o sea, de todas formas, porque sí está muy interesante y pensaba como en ondas culturales, ¿no? Esa diferencia. Y lo otro que me parece súper importante, tengo que decirlo, es la diferencia, por ejemplo, con estados que tienen alta prevalencia de consumo de otras sustancias, por ejemplo, Baja California. Y entonces, eso me pareció como súper interesante, ¿no? Como si, claro, aguas no, porque en aguas también hay mucho consumo de cocaína. Pero me pareció muy interesante, por ejemplo, Yucatán, que casi es cero consumo de drogas, no cero, ¿no? Pero muy, muy bajito, versus Baja, que es alto consumo de otras y alcohol, ¿viste? Entonces, esto es para tu agenda futura, sí, ¿no? Claro. Sí. Me parece como interesante. Y lo de género,
que siento que allí estaría interesante en tu análisis hablar un poco del cambio generacional. Que viste que antes como que, bueno, o sea, porque estás hablando de las chicas que hoy tienen entre 15 y 24, ¿no? Versus, bueno, y las otras, o sea, también hay que correr para ver deportes, ¿no? Pero muy interesante porque pareciera que hay como esto que tanto se hablaba de cómo las nuevas formas de ser mujer influyen ingerir altas cantidades de alcohol, ¿no? Y eso es lo que se espera de ti, ¿no? Entonces, como una discusión muy interesante, sobre todo porque en los hombres el uso de alcohol está más en las edades más altas, ¿no? Entonces, pareciera que ese cambio es más por el aumento en las mujeres que por una reducción en los hombres, pensaría yo. O sea, entonces estaría interesante. Cuando suma, ya hay una participación mayor proporcional, ¿no? De mujeres. Ya, okay. Aquí interesante, sí. Sí, de hecho sí lo puedo calcular, ¿cuál es la participación? ¿Y qué más? Bien. Y ya, no, súper. Sí, esa me parece. Profe Daniel. Sí, perdón. Ahorita que estaban hablando de lo de la población indígena y el acceso, creo que hay que considerar también la parte geográfica, ¿no? Porque en Oaxaca y Chiapas es muchísimo más fácil llegar, más difícil llegar a un hospital que quizás en Yucatán. Yucatán tiene, pues es plano y tiene bastante, la infraestructura, digamos, de carreteras es bastante buena, ¿no? Entonces, creo que también eso es algo que hay que tomar en cuenta y eso mezclarlo un poco a lo mejor ya cuando empieces a investigar la mortalidad por alcohol, creo que va a ser bien interesante como hacer ese cruce de la mortalidad y de la, digamos aquí, ¿qué se llama? Bueno, la hospitalización por alcohol, ¿no? También durante la pandemia, porque, digamos, hay varios mecanismos causales que podrían explicar ese bajón, ¿no? De llegar a un hospital, ¿no? Uno es, bueno, nos prohíben juntarnos, no vamos a la fiesta y entonces hay menos fiestas y por eso tomamos menos, ¿no? Otro podría ser, estaban ocupados los hospitales, entonces simple y sencillamente no me hospitalizan, ¿no? O sea, hasta atrás, pero están cerrados los hospitales, son hospitales COVID, no me quieren llevar ahí y me dejan morir en mi casa. O las ambulancias están todas ocupadas llevando gente a los... Voy a notar todas estas ideas que me están dando son súper buenas. Entonces, lo que a lo mejor lo que deberías esperar es aumento en las mortalidades, ¿no? La gente se quedó en su casa muerta, ¿no? Vas a encontrar aumentos de mortalidad por alcohol y reducciones de intoxicación, ¿no? Entonces, y lo mismo, si esa es la historia, a lo mejor eso también puede explicar las diferencias entre Yucatán y Chiapas. A lo mejor en Chiapas encuentras más gente muerta por exceso de alcohol que en Yucatán, ¿no? En Yucatán los hospitalizan más, pero en Chiapas y en Oaxaca se mueren más en su casa por exceso de alcohol porque no pueden llegar a los hospitales, porque hay una barranca, porque las carreteras no están bien, etcétera, y simplemente los encuentran días después muertos, ¿no? Digo, nada más aquí algunas ideas, ¿no? Y finalmente algo que no sé si le puedes regresar al mapa. Sí. Algo que también a lo mejor no dejar de ver, por ejemplo, así como hay outliers positivos, también hay un outlier, por ahí veo un outlier negativo muy interesante, que es Veracruz, ¿no? Sí, Veracruz. Que tiene nada más 5.4, ¿no? Que es también como 10 veces, pero en el sentido opuesto, ¿no? Que los otros estados. Entonces, ¿qué está pasando en Veracruz? Que tiene 10 veces menos digamos, Jalisco, ¿no? O los otros. O sea, habría que ver la media y cuál está hasta acá de la media, si está tan acá de la media como Yucatán está de acá o no, si vale la pena o no analizarlo, ¿no? Nada más eso. O si nada más es un error así de un día al otro, ¿no?
Gracias, Rafael. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Yo tengo una pregunta. En el caso de Yucatán, en los registros en los hospitales se pone la nacionalidad de la persona. A nivel hospitalario. Sí. Porque me pongo a pensar si es, no sé, tal vez si es playa, antros. El que sea los spring break. ¿Qué tipo de cosas puede A lo existir? mejor sí, porque mira, si es el spring break, ¿cuándo es? ¿En mayo el spring break? Sí. Pues puede ser. O sea, Sí, o sea, porque si me pongo a pensar, o hasta mismas personas, tanto de allí o creo que la vida nocturna va a influir mucho y más si vas de vacaciones. Entonces, si se viera la nacionalidad, se podría ver que tal vez es por un tema de fiesta y no tanto por una razón cultural o por temas de tradiciones como otras ideas. claro. Es que es bien contraintuitiva todas las gráficas que presentas. Justamente, por ejemplo, poner el verano, la primavera, ¿no? Donde más casos encuentras, es bien contraintuitivo porque uno esperaría que fuera, por ejemplo, en el famosísimo Guadalupe Reyes, Claro. ¿no? O sea, incluso desde septiembre, luego Día de Muertos, Mira, luego aquí está por todo arriba de diciembre, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y resulta que ahí no, que ahí baja un montón. Entonces, definitivamente hay toda una como tarea para revisar los datos, Aquí se ve como una solución. Y luego una vez como que teniendo ya más certezas ahí, pues está ahí toda una agenda de investigación súper amplia y interesante, ¿no? Pero de mucho trabajo, eso sí, ¿no? Sin duda. No, además me parece vale decir que es súper relevante porque hay mucho pánico moral en torno a las drogas ilegalizadas, que son una cosita de las incidencias y de la mortalidad mínima. Y hay mucho desconocimiento, digamos, del alcohol, que yo siento que sí es un problema serio, pero que hay muchos intereses que hacen que no... Bien normalizado para hacer Sí, sí. Exacto. De hecho, algo que me llamó muchísimo la atención fue que cuando empecé a hacer mi revisión de literatura sobre este tema, hay así como 2 o 3 artículos y como más enfocada en lo clínico, ¿no? Y ya, o sea, realmente no se hace, sobre este tema específico, investigación en ciencias sociales, y en México, o sea, hay en Polonia se encontraron algunos papers, ellos tienen su rollo con el alcohol, pero en México o sea, es como un tema de investigación que está un poco ahí olvidado, ¿no? Y ya que abordas el tema, ¿no? ¿Hacia dónde más o menos iría en términos de una línea de investigación más con la que te sientas más identificado, algo que sientas que podrías empezar a abundar? De hecho, justo lo que viene ahora es, bueno, voy a hacer los análisis que me sugieren para ver las diferencias, digamos, respecto a las medias de los estados por diferentes meses, etcétera, verificar la calidad de los datos, analizar estas otras bases de datos, ¿no? De mortalidad y de ingresos hospitalarios. Y básicamente, o sea, pues como mi rol es más cuántico, o sea, voy a seguir haciendo investigación de este estudio, ¿no? O sea, yo creo que voy a seguir haciendo, pero también me gustaría entender la parte quali, ¿no? A lo mejor preguntar en Yucatán, hacer algunos grupos de enfoque, si se han dado cuenta que eso está ocurriendo, o si no, y a lo mejor hasta entrevistas, otro tipo de cosas. Lo otro sí es que yo no sé en dónde leí, pero no sé si ustedes recuerdan que todo el mundo dijo que se estaba consumiendo mucho más alcohol en pandemia porque la gente estaba en la casa. Por experiencia propia, ¿no? Pero pues es lo que decían, obviamente consumo más alcohol y si me emborracho horrible como que me desmayo ahí en mi casa y al día siguiente me levanto, ¿no? No estoy agarrando un carro, no se vuelve un consumo problemático para la sociedad y tal vez por eso también se disminuyen los ingresos hospitalarios. Entonces en ese sentido no sé si tú te puedes averiguar, por ejemplo, bases de datos de venta de bebidas alcohólicas y mirar a ver, Ese es un buen proxy, claro. exacto, cómo se comportan estos registros con las ventas, porque no creo, te digo, estos registros son raros, o por el error, o porque no todo el mundo va al hospital, o porque si yo me choco y hay accidentes en el choque, seguramente yo entro al hospital por otra razón y no por intoxicación, como que sí pienso que se pueden cruzar diferentes bases de datos para que entiendas mejor qué es lo que Y agregando un punto más a eso, o sea, está lo que decía Daniel, ¿no? A lo mejor no están abiertos los hospitales porque son COVID, ¿no? Ajá. Otro, que te pones hasta atrás
en tu casa y ahí se Sí, queda. ya, pues sí. Y otro más que al final del día estás en un espacio cerrado, sin música, sin ambiente, y entonces no hace que llegues como que al límite del hasta atrás, ¿no? Y si pueden ser muchas cosas. Si estás dentro de tu casa con tu familia, o sea, sí te puedes poner hasta atrás, pero si estás con tu familia, como que va a haber alguien que te dice, oye, ya. Por ejemplo, tienes a tus hijos ahí, pues O también te desmayas y y nadie se da cuenta. Claro. Sí, es que si cada uno de estas gráficas tiene para meterse ahí. Porque Tiene mira que mucho esto potencial. de la duda sobre los casos, lo que yo diría es que si es un error, digamos, pues es un error muy consistente en el tiempo. Por ejemplo, pensando en Veracruz y Yucatán, ¿no? O sea, y entonces está raro que sea tan consistente, ¿no? Porque esperar, si digamos un problema de registro, esperarías así, ¿no? Y te das cuenta que no, que se mantiene. Lo que yo entiendo es que los registros los hacen como, o sea, el médico hace el italiano, ¿no? Hace la historia clínica y con esa historia clínica eso se la pasa normalmente a los internos o cuando el hospital es muy rico. Eso se ocurre a alguien que se encarga de subir eso a la plataforma del, ¿cómo se llama? De salud, ¿no? Ajá, el SUIBE, ¿no? Se llama el Ajá. Sistema Único de Información sobre Y Epidemiología. ¿Y las causas pueden ser varias? Sí, pero siempre hay una causa última. Ah, Que ok. por ejemplo, Y es en la el que caso de se- mortalidad, hay una gran discusión porque al final todos nos morimos por paro cardiorrespiratorio, ¿no? O sea, todos nos morimos de eso. Y entonces hubo como, no sé, pues que todo un entrenamiento para que por favor no pusieran como sí, ¿qué te causó el paro cardiorrespiratorio? ¿Viste? El accidente, lo que sea, ¿no? Pero entonces, pensando en esa parte, ¿cuál? Por ejemplo, aquí en Aguas, tengo como un chico que trabajó conmigo que estaba muy enterado de cómo hacían ese registro, por eso lo sé. Pero entonces no sé si eso cambia, porque dice que como somos autónomos, cada federación puede tener como sus propios... Sí. Y no hay un manual, o sea, sí hay un manual para los certificados de defunción, que eso lo hace el INEGI, es muy importante. Pero, por ejemplo, nosotros no encontramos protocolos Es un registro humano. ¿no? específicos. Sí, o sea, igual tener la historia clínica, ¿no? En fin, todo eso para decirte que sí estaría interesante, por ejemplo, quizás escoger un hospital gigante y ver y entender cómo lo está registran haciendo. desde ahí. Claro. Sí, sí, sí. No, sí, pues no sé si eso te dé, pero si te dé la vida, pues, pero porque me parece que no es una cosa error, ¿no? Sino que pareciera que es como una manera particular de registrar. O estructural, ¿no? Dentro de la forma en la que se hace. Sí. Muy bien, pues ¿alguien quiere de los colegas que allá en la red, alguien quiere hacer algún otro comentario? Y si no, pues sin más, pues agradecerte, profe Ociel, por la presentación y también a nuestra audiencia agradecerles por la presencia en nombre de la directora del seminario del programa de política de droga, la doctora Laura Tuesta, pues los esperamos en la siguiente sesión del seminario. Pues muchas gracias. 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 Bye. Adiós.